Continuando con la explicación acerca de lo que es movimiento rectilíneo uniforme, de lo que es velocidad, vamos a seguir con lo que es aceleración. Ya mencionamos que la aceleración pues es un cambio de velocidad. Ahora, esto se puede analizar dentro de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en donde el móvil se mueve sobre una línea recta. Ya sabemos qué va a pasar cuando el móvil se mueva sobre una línea recta. La distancia del desplazamiento, en este caso, serán iguales. Y si se fijan ahora, la aceleración va a ser uniforme. ¿Qué dijimos que era aceleración? La aceleración es un cambio en la velocidad. Cambio en la velocidad con respecto al tiempo, es un incremento. Nosotros sabemos entonces que aceleración se puede calcular sabiendo el incremento de velocidad con respecto al incremento de tiempo. Este símbolo griego significa delta, es una variación o un incremento. En este caso sería lo final o la velocidad que tenga final menos la velocidad inicial en un incremento o en un intervalo de tiempo determinado. Entonces, si nosotros analizamos este movimiento MRUA sobre una línea recta con aceleración uniforme o constante, podemos analizar lo siguiente. Vamos a suponer que aquí el móvil tiene una velocidad inicial de 0, es decir, parte del reposo en un tiempo 0. Y en un tiempo de 1 segundo, al transcurrir este tiempo, la velocidad incrementa de 0 a 2 metros por segundo. Como es uniforme, entonces la velocidad cambiará de manera uniforme. Es decir, que en el segundo número 2, la velocidad cambiará a 4 metros sobre segundo. Es decir, va cambiando uniformemente de 2 en 2. Si nosotros aplicamos nuestra fórmula de aceleración, que dijimos que es un cambio o un incremento de la velocidad en un tiempo determinado, podremos analizar lo siguiente o podemos obtener lo siguiente. Tenemos entonces que la velocidad final, en este caso, vamos a tomarla como 4 metros sobre segundo hasta aquí, y la inicial, que sería de 2 metros sobre segundo. El intervalo de tiempo que hay de 1 segundo a 2 segundos, pues es un incremento de 1 segundo. Por lo tanto, tendremos 4 menos 2 será igual a 2 metros sobre segundo en un tiempo de 1 segundo. 2 entre 1 te da igual a 2. 2 metros sobre este segundo es como si lo tuviéramos acá abajo, ¿verdad? Está dividiendo y segundo por segundo te da segundo cuadrado. ¿Qué significa esto? Que la velocidad va incrementando de 2 metros por segundo cada segundo. Podemos hacerlo, si quieren, a partir del intervalo del reposo. Si te dicen que un móvil parte del reposo, su velocidad inicial sería 0. Y podemos analizarlo aquí y vamos a obtener que la aceleración siempre permanece constante, porque es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces pondríamos aquí, velocidad final serían 2 metros sobre segundo, velocidad inicial sería 0 metros sobre segundo. De 0 a 1 hay un incremento de 1 segundo, en un intervalo de 1 segundo. Entonces sería 2 menos 0, pues 2. Entre 1 segundo, 2 entre 1, 2 metros sobre segundo al cuadrado. Si se fijan, nos da el mismo resultado. Eso significa que la aceleración es uniforme. O sea, los cambios de velocidades son iguales con respecto al tiempo. Son proporcionales con respecto al tiempo. Inversamente proporcional. Este incrementa, este aumenta, este aumenta y este incrementa. Va de 2 en 2 en este caso. Entonces, la aceleración permanece uniforme o constante. En el caso del movimiento rectilíneo uniforme pero sin aceleración, lo que va a cambiar ahí son las distancias en tiempos iguales. Se incrementa o aumenta de manera proporcional la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, básicamente eso es aceleración. Y si se fijan, retomando ya lo que vimos previamente, las unidades que tenemos de aceleración, metros sobre segundo cuadrado, son unidades derivadas.
Si se fijan, no son fundamentales. Igual que la velocidad. Si observamos las unidades de la velocidad, son unidades derivadas. Acuérdense que son las que dependen de las operaciones de otras unidades. Si se fijan entonces aquí, cuando nosotros queremos calcular fuerza aplicando la segunda ley de Newton, si manejamos las unidades del sistema MKS, tenemos que la masa la manejamos en kilogramos y la aceleración en este mismo sistema en metros sobre segundo cuadrado. Esta es una unidad fundamental porque existe por sí misma. ¿Y qué mide? La masa. Esta, metros sobre segundo cuadrado, es una unidad derivada que resulta de las operaciones de otras unidades que pueden ser derivadas o fundamentales. Si se fijan aquí, las unidades de la velocidad en el sistema métrico decimal o MKS son unidades derivadas y aquí el tiempo es unidad fundamental. Entonces, al hacer operaciones de unidades fundamentales o derivadas, vamos a obtener unidades derivadas. Entonces, el metro sobre segundo cuadrado son unidades derivadas. O podemos, en su caso, dependiendo de la fórmula que apliquemos, podemos hacer operaciones y terminar con unidades fundamentales. A lo que voy es que aquellas que dependen de otras unidades de sus operaciones se clasifican dentro de unidades derivadas, como este es el caso. Cuando quedan así solas, como son, ¿verdad?, que no dependen de otras operaciones, se llaman unidades fundamentales. Y si se fijan aquí, para obtener la fuerza, aplicando la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, tenemos que masa kilogramos en el sistema internacional o MKS por metro sobre segundo al cuadrado. Al unir estas unidades, tanto fundamental y derivada, vas a obtener otra unidad que va a ser el Newton. ¿Qué te dice la segunda ley de Newton? Como lo vimos ahorita, la fuerza que apliques a un objeto es directamente proporcional a la masa del objeto y a la aceleración que éste obtenga. Entonces, ¿qué será un Newton? Pues entonces un Newton es la fuerza que tú tienes que aplicar a un objeto para acelerarlo, a un objeto de 1 kilogramo a razón de 1 metro por segundo cuadrado. Eso sería un Newton. Imagina que la masa del marcador en sí es de 1 kilogramo. Entonces, para acelerarlo a razón de 1 metro por segundo cuadrado, ¿cuánta fuerza tienes que aplicar? 1 Newton. Eso es un Newton. La fuerza que necesitas aplicar para acelerar un objeto de masa de 1 kilogramo a razón de 1 metro por segundo al cuadrado. Eso aplicando la segunda ley de Newton. Yéndonos de una vez con lo que son las leyes de Newton, vamos a explicar la primera ley y la segunda ley, la tercera ley, perdón. Bueno, retomando el tema, pues si se fijan, hemos visto o analizado de manera general algunas de las cosas que maneja la física. Vimos las unidades de medida, que existen diferentes unidades o sistemas. Vimos magnitudes escalares vectoriales, vimos que la fuerza es una magnitud vectorial, vimos que la fuerza se puede medir en newtons, que aplicando la segunda ley de Newton, sabemos que un newton es la fuerza que tú necesitas aplicar para poder acelerar a 1 kilogramo de masa a razón de 1 metro por segundo cuadrado. Eso es un newton. Ahora bien, esa es la segunda ley de Newton, ya lo vimos. La primera ley de Newton se le llama ley de la inercia. ¿Y la inercia qué es? Pues es la oposición que presenta un cuerpo a cambiar su estado de reposo o de movimiento. La materia por sí siempre trata de buscar un equilibrio. Entonces, si tenemos a un objeto que se encuentra en reposo, vamos a suponer que es este marcador. Ese marcador quiere seguir en reposo o en equilibrio. Ahora, la inercia es la oposición que va a presentar ese marcador a cambiar su estado de reposo. Si yo llego y aplico una fuerza externa al objeto, ese objeto, dependiendo de la fuerza que aplique, de acuerdo a la segunda ley de Newton, a ese objeto de cierta masa, se puede acelerar. Y ahí estoy cambiando yo su estado de reposo a movimiento, pero en este caso, la oposición que presenta el objeto a cambiar se le llama inercia. No sé, en este caso, si se han subido, probablemente sí, la mayoría,
a un camión y ustedes van en movimiento con respecto a otro marco de referencia dentro del autobús, pues se puede decir que van en reposo, van de pie o pueden ir sentados. Y aunque se sienta que va en reposo, el autobús va en movimiento y con respecto a cualquier otro marco de referencia podemos decir que está en movimiento. Ahora, repentinamente el chofer aplica los frenos. ¿Qué es lo que hace tu cuerpo? Tu cuerpo está en reposo y trata de seguir en reposo. Da el chofer un frenadón y te vas hacia adelante o te empiezas a mover. Esa resistencia o esa oposición a cambiar tu estado se llama inercia. Y esa es la primera ley de Newton. Ahora la tercera te habla de acción y reacción. Si tú aplicas una fuerza a un objeto o aplicas alguna resistencia que tenga algún objeto, la misma fuerza que tú aplicas la vas a recibir, pero en sentido contrario, en la misma dirección, pero en sentido contrario. Ahí te doy algunos ejemplos. Si yo quiero, por ejemplo, mover esta pared, pues obviamente no la puedo mover, no la puedo acelerar, porque la fuerza que estoy aplicando es menor para mover a cierta cantidad de masa que es mayor y no lo puedo acelerar. ¿Recuerda esa segunda ley? Entonces, la fuerza que estoy aplicando aquí para poder acelerar esa gran cantidad de masa, pues es muy pequeña, no lo puedo acelerar. Ahora, la misma fuerza que estoy aplicando, o la acción que estoy poniendo aquí a la pared, se le puede llamar fuerza de acción, es la misma fuerza que me está empujando a mí en reacción, en la misma dirección. Es como si queremos levantar cierta cantidad de peso. Para poder levantar al objeto de cierto peso, tengo que aplicar la misma fuerza hacia arriba para poder levantar el peso. Entonces aquí hay una acción del peso hacia abajo, una reacción del peso hacia abajo y una acción al momento de subir el peso hacia arriba. Eso es básicamente la tercera ley. Entonces, primera, inercia, la oposición que tiene un cuerpo a cambiar su estado de reposo o de movimiento. Segunda ley, te dice que la fuerza que tú apliques a un objeto es directamente proporcional para poder acelerar a un objeto de cierta masa. Y te puede explicar de otra manera, ¿verdad? Se puede decir también que un objeto pues, va a permanecer en reposo o en movimiento con velocidad constante a menos de que se aplique una fuerza y cambie ese estado. Es decir, pues, fuerza masa igual por aceleración. Ahora necesitas de aplicarte cierta cantidad de fuerza para poder acelerar cierta cantidad de masa. O sea, si yo aplico la misma fuerza que apliqué al marcador y bien que lo estoy acelerando para mover o para acelerar la pared, pues no voy a poder. ¿Por qué? Porque la masa en comparación de la pared con el marcador pues, es muy grande. Y la tercera ley, pues ya sabemos, acción y reacción. Entonces vamos a suponer que nosotros queremos saber cuál es la aceleración que va a tener un objeto al aplicarle una fuerza de 20 newtons si el objeto tiene una masa, vamos a suponer que son 10 kilogramos. ¿Cómo puedo saber yo si yo ya sé la fuerza? Vamos a suponer que es un objeto, aquí está el objeto, un globo, y queremos aplicarle cierta fuerza para acelerarlo. Y sabemos que la masa del objeto es de 10 kilogramos. ¿Cómo podemos calcular esa fuerza? Bueno, pues de manera sencilla, aplicamos nuestra fórmula, fuerza es igual a masa por aceleración. Si queremos saber cuál es la aceleración que va a tener, podemos hacer un simple despeje, podemos poner aceleración, será igual a la fuerza sobre la masa. Quiere decir que con esos 20 newtons, al aplicarle esos 20 newtons al objeto de 10 kilogramos, 20 entre 10 nos va a dar 2. ¿2 qué? 2 metros sobre segundo al cuadrado. Si se fijan, tenemos unidades de newton y tenemos unidades de kilogramos. El newton, pues tú ya sabes que es una unidad derivada. ¿Del qué? Del kilogramo por el metro sobre el segundo al cuadrado. Esto queda newton.
Entonces, si yo tengo aquí kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, que es newton, aquí está, sobre kilogramo, se va kilogramo con kilogramo, y ¿qué me queda? Metro sobre segundo al cuadrado, que son unidades ¿de quién? De la aceleración. Entonces yo necesito aplicar una fuerza de 20 newtons para acelerar a un objeto de 10 kilogramos a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. Ahora, si yo quisiera acelerarlo a razón de 4 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cuánta fuerza tendría que utilizar? Pues sería el doble de esta, es proporcional. Tendría que usar 40 newtons para que pudiera acelerar al objeto a 4 metros por segundo al cuadrado con esa masa. Es proporcional, entonces por eso te dice que la fuerza es directamente proporcional ¿a quién? A la cantidad de masa que tengas y a la aceleración que quieres que obtenga el objeto. Bueno, eso es básicamente lo que son las leyes de Newton. Vamos a continuar con los sistemas de unidades de medida. Entonces ya dijimos que en el sistema MKS la fuerza se va a medir en newtons. Ya sabemos que es un newton y que equivale a un newton. En el sistema sexagesimal se va a medir en dinas. ¿Y qué es una dina? Una dina, aplicando la segunda ley de Newton, pusimos aquí la segunda, fuerza igual a masa por aceleración. Una dina es la fuerza que necesitas para acelerar 1 gramo de masa a razón de 1 centímetro por segundo al cuadrado. Acuérdate que el sistema CGS o sexagesimal, por sus siglas, centímetro, gramo y segundo, una dina es la fuerza que necesitas aplicar a 1 gramito de masa para que se acelere a razón de 1 centímetro por segundo al cuadrado. Y en equivalencias, 1 newton pues es igual a 1 por 10 a las 5 dinas, que aquí se encuentra expresado en notación científica. Si quisiéramos expresarlo en notación estándar, pues tendríamos que recorrer el punto 5 lugares a la derecha para que esto se convierta en 0. Recuerda, entonces 1 newton sería igual, recorremos el punto 5 ceritos, sería 1, 2, 3, 4, 5. Tendríamos 100.000 dinas. Entonces, 1 newton equivale prácticamente a 100.000 dinas. Ahora bien, estos que está aquí, que es notación científica, nos sirve para representar cantidades muy grandes o muy pequeñas, sin tener que escribir un numerote. Entonces nos facilitan un poco el trabajo, y dentro de estas expresiones en notación científica, pues están lo que son los prefijos, que son maneras de representar cantidades. Y existen muchas, por ejemplo, podemos mencionar el giga, podemos mencionar el mega, podemos mencionar el kilo, por ejemplo, solo por mencionar algunos. Estos pues son cantidades, se podría decir, mayores que 0. Entonces cuando decimos, por ejemplo, kilo, pues lo que queremos decir pues son 1000. Y si esto lo expresamos en notación científica, podemos recorrer el punto 1, 2, 3 lugares a la izquierda, y el exponente se pone positivo. Perdón, sería aquí 1 por 10 a la 3, que es lo mismo que kilo. Entonces yo puedo decir kilogramo para decir kilogramos. Si yo dijera 2 kilogramos, ¿qué estaría diciendo? Que tengo 2000 gramos. Puedo decir 2 kilómetros, o sea que tengo 2000.
metros. Básicamente son prefijos que representan eso, cantidades grandes en notación científica. Pues estos son algunos ejemplos. Ustedes tendrán que analizar todos los prefijos. En este caso, recuerden, es una breve introducción a lo que es física. El mega, por ejemplo, hablando de esto, que ahora se utiliza mucho en las redes sociales, que te ponen algún video, alguna foto que subes a Facebook y te ponen, por ejemplo, 20K y luego likes. ¿Qué significa eso? Pues la K es el prefijo de kilo. ¿Y qué significaría? Que tienes 20,000 likes. Básicamente te estás ahorrando aquí los tres ceritos y ya no los escribes. Por ejemplo, también los megas es otra manera, otro prefijo, y representaría 1,000,000. ¿Sí? El giga, por ejemplo, serían 1,000,000,000. ¿De qué? Pues de lo que quieras. Por ejemplo, hablando ahora que se utiliza mucho la información, o se almacena la información digital en bytes. Por ejemplo, las memorias internas de algunas computadoras pues se manejan en gigabytes. Por ejemplo, si tú dices que la computadora interna tiene una memoria RAM, vamos a suponer de 8 gigabytes, pues estás diciendo que tiene 8,000,000,000 de bytes de información o bytes o de información digital. Entonces básicamente es otra manera de expresar cantidades, o grandes o muy pequeñas, con la ayuda de estos prefijos. El mega pues es del millón. Aquí cómo representaríamos esta cantidad en notación científica, pues si te fijas son 6 ceritos, sería 1 por 10 a la 6. Aquí tendríamos 1 por 10 a la 9, son 3, 6, 9. Te digo, pueden ser gigametros, pueden ser gigagramos, depende de la unidad que vayas a utilizar, puedes utilizar el prefijo. Yo puedo ponerte, por ejemplo, aquí 2 megametros. ¿Qué sería eso? Pues 2 millones ¿de qué? De metros. O 2 por 10 a la 6 metros, si lo quieres poner en notación científica. Vuelvo a repetir, son algunos ejemplos, así de manera general, de lo que son los prefijos. Hay que investigar, nada más ponle prefijos. Hay otros que son el tera, por ejemplo. Está el deca, está viéndonos abajo del cero, podemos tener el micro, que se utiliza mucho, el nano. Permítanme borrar esto de aquí. Voy a poner así algunos ejemplos generales, y hay que investigarlos. Voy a poner aquí el micro, nano, pico, que son de los comunes, pero que a la vez como que casi no se manejan. O sea, ya hablando en términos ya físicos se utilizan mucho, pero de manera general casi no. El micro, así se representa con esta letra griega, así es mu, micro, representa una cantidad menor que 0, muy pequeña. Es de 1 por 10 a la menos 6, o sea que serían, esto en notación científica, notación estándar, tendríamos que recorrer nuestro punto hacia la izquierda 6 lugares, entonces quedaría, aquí está el 1, quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces en vez de decir 0.00000, 5 ceritos y el 1, pues dices un micro o 1 por 10 a la menos 6. El nano sería 1 por 10 a la menos 9, y en vez de decir 0.00000000001, pues dices 1 por 10 a la menos 9. Y ya batallas menos. El pico es 1 por 10 a la menos 2. Son cantidades pequeñas. Entonces te digo, puedes utilizar estos prefijos, por ejemplo, decir, no sé, 50 micrómetros. ¿Qué significa eso? Pues 50 por 10 a la menos 6 metros. O sea, recorremos el punto aquí, 6 lugares, para hacer la notación científica estándar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que viste en secundaria. Y te quedaría 0.000000
50 metros. Y ya no tienes que decir 0.00050 metros, ya nada más dice 50 micrómetros o 50 por 10 a la menos 6. Entonces son maneras de representar o cantidades muy grandes o muy pequeñas. Volviendo a lo de las dinas, ¿verdad? Que dijimos que un newton equivale a 1 por 10 a las 5 dinas, o sea, 100.000 dinas. Bueno, eso es para que vean lo de los prefijos. Continuamos en la manera de medir la fuerza, que es una magnitud vectorial, que tiene unidades derivadas. La fuerza en el sistema internacional o MKS se mide en newtons, en el CGS se mide en dinas. En el técnico se utiliza lo que es el kilopound o kilogramo fuerza, que es lo mismo, kp o kg. Vamos a explicar un poco más a detalle lo que es el kilopound. Entonces, el kilopound o el kilogramo fuerza se utiliza en el sistema técnico gravitacional. Nosotros sabemos que para calcular el peso, weight, así se representa peso W, se calcula multiplicando a la masa por la gravedad. Ahora, ¿qué es la gravedad? La gravedad se puede representar o se puede decir que es una fuerza de atracción a distancia que ejercen los objetos de cierta masa considerable que provoca que los objetos sean atraídos hacia el centro de esos objetos de masa. En este caso la Tierra atrae a todos los objetos de masa insignificante hacia su centro, provocando en ellos una aceleración. ¿Qué es aceleración? Un cambio de velocidad. Si yo dejo caer este objeto o este marcador desde cierta altura, pues debido a la gravedad, este se va a acelerar, partiendo desde el reposo. Aquí, ¿cuál es su velocidad inicial? Pues 0. Si yo suelto el objeto, debido a esa fuerza de atracción, este objeto se va a acelerar, va a incrementar su velocidad. ¿De cuánto? Se maneja como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Hay algunos que pues lo redondean y lo ponen como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, de acuerdo a la ley de gravitación universal, con lo que dice Isaac Newton, pues la gravedad pues, va a depender básicamente de la cantidad de materia de masa del objeto, del cuerpo. Entonces, por ejemplo, la Luna, que orbita alrededor de la Tierra, la gravedad de la Luna es de una sexta parte de la Tierra, aproximadamente 1.62 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué es más pequeña? Pues por la cantidad de masa de materia que contiene, de acuerdo con lo que dice Isaac Newton. Entonces, en este caso, el peso nosotros lo podemos calcular en el sistema internacional multiplicando a la masa por la gravedad. En este sistema técnico tiene la particularidad que utiliza la masa como si fuera ya el peso. Esa es la característica de este sistema. Por eso se llama técnico gravitacional. Es decir, ellos ponen en ese sistema, serían 20 kilos o 20 kilopounds. Ese sería el peso del objeto. Y es correcto en ese sistema. Ahora, un kilopound equivale a 9.81 newtons, que ya redondeándolo, pues serían los 10 newtons. Si nosotros estamos utilizando nuestro sistema internacional o MKS, deberíamos de calcular nuestro peso en newtons. Deberíamos de multiplicar nuestra masa, que es en kilogramos, por la gravedad que está ejerciendo la Tierra sobre nosotros, sobre nuestra masa, para poder calcular nuestro peso. Ahí les va el ejemplo para que les quede más claro. Ustedes llegan a una báscula para medir su peso, suben a la báscula y lo normal o lo que dice normalmente es, sube, vamos a suponer que peso 70 kilos, vamos a poner 80. Eso es lo que dicen, peso 80 kilos.
pero se refiere no al peso. Se está refiriendo al peso en el sistema técnico. Ustedes están diciendo que pesan 80 kilos. Lo correcto, si quieres saber tu peso, el peso es una fuerza. Disculpen la interrupción, pero volviendo. Si usted se sube una báscula y mide su peso, ¿qué es lo que dice? Peso 70 kilogramos fuerza, o peso 70 kilopounds sería lo correcto, pero lo que dice que es peso 70 kilos. Usted inconscientemente está cayendo en este sistema técnico gravitacional. Si lo que usamos es el sistema MKS o métrico decimal, usted tendría que medir su peso en newtons y tendría que manejar esos 70 kilogramos o esos 80 kilogramos como si fueran masa y multiplicarlos por la gravedad. A suponer que es de 10, ya redondeando la gravedad de la Tierra, 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Esto qué nos daría? 80 por 10, 800 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Ya dijimos que nos da, queda newton. Ese sería su peso. Eso es lo que tendría usted que decir cuando se sube a la báscula, porque estamos manejando el sistema métrico decimal o internacional. Newtons, no kilos, como lo manejan normalmente. Usted llega a la báscula y no va a decir, peso 800 newtons. Eso sería lo correcto, porque está manejando la masa en kilogramos. Pero inconscientemente estamos manejando el sistema técnico gravitacional. Y estamos diciendo, peso 80 kilos. Sí, pero ¿qué son? Kilos fuerza. O bien, kilopounds. Por eso les digo, manejamos el sistema técnico, la masa, como si fuera ya el peso. Y ya para convertirlo a newtons, pues lo multiplicamos por 9.81, que es lo mismo que la gravedad. Miren, un kilopound equivale a 9.81 newtons, pero ya redondeados son 10 newtons, que pues es lo mismo que vale la gravedad, que es lo que pusimos aquí. Vamos a suponer que este marcador pesa un kilopound. ¿Cuántos newtons serían? Pues multiplicamos esto como si fuera masa, un kilo, por la gravedad. 1 por 10, pues 10, entonces un kilo serían 10 newtons. Si peso 2 marcadores, serían 2 kilopounds o 2 kilos, que serían, ¿cuántos newtons? Pues 2 kilos por la gravedad, por 10, 2 por 10, pues 20 newtons. Entonces tengo 2 kilos, 20 newtons, 1 kilo, 10 newtons, 80 kilos, pues 800 newtons. Básicamente esa es la razón por la cual pues manejamos la masa como si fuera peso, que estamos cayendo en este sistema técnico. Y en el sistema inglés, la fuerza la vamos a manejar. Les digo, ya cuando avancemos más en los temas a profundidad, ya vamos a ver un poquito de cosas, más equivalencias, resolución de problemas, pero esto, recuerden, pues sigue siendo una introducción a lo que es física. Ahí por si saltan algunos detallitos, ¿verdad? Que yo sé que algunos de ustedes tienen ciertos conceptos o ciertas definiciones o conocimientos de alguna de otras áreas, es bienvenido, es perfecto. Nada más que les recuerdo, esto nada más es una breve introducción. Ya a medida que avancemos en nuestros cursos normales, pues ya se van a fijar en esos detalles que probablemente ya conocen. Vamos a continuar un poco con otras cositas. Voy a borrar todo lo que es esto. Ya vimos que es física, que es una ciencia, que la ciencia es un conjunto de conocimientos y saberes sistemáticos ordenados que se basan en el método científico, que la ciencia se puede clasificar en ciencias factuales por los hechos o fenómenos, en formales por la sistemática o por la lógica o la estructura que siguen esas ciencias. La física se clasifica dentro de las ciencias factuales porque estudia esos hechos o fenómenos. La física proviene de la palabra physis, etimológicamente. Naturaleza, estudia los hechos o fenómenos naturales. Vimos que como se basa en la experimentación, pues hay que medir es comparar. Hay magnitudes físicas que se componen de la cantidad y de la unidad. Vimos unidades fundamentales, unidades derivadas, vimos magnitudes vectoriales, escalares, vimos sistemas de unidades, vimos los prefijos, vimos que es movimiento rectilíneo uniforme,
movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y diferentes tipos de movimientos dependiendo de la trayectoria. Eso es lo que lo ve la cinemática. Pero les digo, son bastantes temas, pero sigue siendo una breve introducción a lo que es la física. Vamos a continuar con algunas otras cosas. Bueno, otra cuestión que tenemos que analizar así de manera general, ya como repetí ahorita, más adelante cuando entremos en curso ya veremos esto de manera más específica, pero trabajo pues es la aplicación de una fuerza para que el objeto recorra cierta distancia y se mide en el sistema internacional o sistema MKS, se mide en joules. Cuando tú aplicas un trabajo, pues estás aplicando cierta energía o estás gastando cierta energía. Trabajo es energía, por eso se miden unidades de joules. Los joules miden energía. Y cuando tú aplicas la fuerza a un objeto para moverlo, tiene que recorrer cierta distancia para que exista un trabajo. Si el objeto no se mueve, se dice que no hay trabajo, que hay pérdida de energía, pero debido a la fricción que se transforma en otra. Recuerden la ley de la conservación de la energía, que no se crea ni se destruye, nada más se transforma. Ok. Ahora existen diferentes tipos de escala de temperatura, que a lo mejor ya los conocen, ya los vieron, pues como les mencioné ahorita es una breve o una pequeña introducción a lo que es física. Está la escala Celsius o centígrado, dividida en 100 grados. Aquí vamos a poner escala Celsius, luego aquí vamos a poner escala Kelvin, que los Kelvin no manejan grados. Eso es debido a que se toma en cuenta lo que es el cero absoluto. La temperatura lo que mide básicamente es la energía cinética por medio de las partículas. ¿Qué es energía cinética? Pues es la energía con la cual, o la velocidad con la cual se están moviendo todas las partículas o los átomos. Cuando se transfiere energía a un objeto, a un cuerpo, las partículas o las moléculas empiezan a agitarse, empiezan a moverse. Entonces se miden en grados el nivel de rapidez con la cual se están moviendo las partículas. En escala Kelvin, como se maneja el cero absoluto, que es el punto donde las partículas dejan de moverse por completo, pues entonces no se toman como grados, nada más se dicen Kelvin. Los otros, por ejemplo la escala Celsius, a nivel del mar, los 0 grados, se considera como el punto de fusión o bien de solidificación del agua a nivel del mar, porque eso cambia también debido a la presión atmosférica, que también es debido a la altitud, que más adelante, ya como vuelvo a repetir, veremos en el curso o en los temas que se manejan a mayor profundidad más adelante. Entonces, 0 grados, punto de congelación, ¿no? Solidificación del agua, punto de ebullición, a nivel del mar, recuerden, a nivel del mar, punto de ebullición, 100 grados Celsius. Entonces el punto de congelación del agua en la escala Kelvin serían 273 Kelvin y el punto de ebullición 373 Kelvin. Estas dos escalas, tanto la Celsius como la Kelvin, pues se les llaman escalas de 100 niveles o de 100 grados. Y en la escala Fahrenheit, el punto de solidificación
o de fusión del agua a nivel del mar es de 18 grados Fahrenheit y el punto de ebullición de 212. Este señor manejó, para medir su escala, manejó una solución salina. Al parecer Fahrenheit no utilizó agua tal cual, entonces por eso él tiene diferentes escalas. Esto es para el agua en la escala Celsius, punto de congelación 0 grados, punto de ebullición 100 grados. Recuerden, a nivel del mar. ¿Sabían que aquí en Chihuahua, por ejemplo, el agua hierve a 97 grados Celsius en Chihuahua? Eso es debido a la altitud y a la presión atmosférica. Cuando estás a nivel del mar, vamos a suponer que estás en Cancún, en Mazatlán, a nivel del mar, el agua va a hervir a 100 grados Celsius. Eso es por la altitud a la que se encuentra y la presión atmosférica. Influyen otros factores, pero básicamente eso es el punto de congelación, que se congela 0 grados, o empieza a derretirse, fusión 0 grados, de ebullición 100 grados Celsius. Aquí se torna un poquito confuso, pero es básicamente lo mismo. O sea, el agua sí empieza a congelarse a cero hacia abajo, pero también empieza hacia abajo, me refiero a grados hacia abajo del cero, pero también empieza a derretirse a 0 grados hacia arriba, aumentando gradualmente la temperatura o el movimiento de las partículas o su energía cinética. En la escala Kelvin, a los 273 grados es el punto de congelación, y a los 373, punto de ebullición. Estas dos manejan 100 niveles o 100 grados. Y recuerden que el cero absoluto pues son 0 Kelvin, que es el punto, ya les dije ahorita, que es el punto donde las partículas pues ahí ya dejan de moverse completamente, y si ya no se mueven, ya no tienen rapidez, ya no tienen energía cinética, ya no es temperatura. La temperatura, eso es lo que mide, qué tan rápido se mueven las partículas. Básicamente esto es relacionado con lo que son escalas de temperatura. Les digo, más adelante vemos a mayor profundidad de estos temas. Esto es lo con referente a energías o trabajo. Y vamos a ver otra cosa, que es el principio de flotabilidad. Nada más para terminar, recordar que la energía pues, puede viajar de diferentes maneras. Una manera natural por la cual la energía puede viajar es por radiación. Esa energía, al momento de incidir en ciertos objetos, provoca que la temperatura aumente o que las partículas se muevan con mayor rapidez, lo que ocasiona cierta dilatación. ¿Y qué es la dilatación? Pues es el cambio en las dimensiones de un objeto, que se puede notar de manera longitudinal, superficial y volumétricamente, tanto en sólidos como en líquidos. Y en el principio de flotabilidad de Arquímedes, te dice que cualquier objeto que se encuentre sumergido en un fluido, sea líquido o sea gas, va a experimentar una fuerza ascendente de empuje hacia arriba. Esa fuerza de empuje es igual al peso del fluido desalojado por el volumen del objeto, del cuerpo. Por ejemplo, si tú tienes una pelota y la quieres sumergir en agua, pues todo el volumen de esa pelota que se sumerge en agua va a provocar una fuerza de empuje ascendente hacia arriba. O sea, ese objeto está ocupando un lugar, está desalojando su mismo volumen, pero en agua. Para poder entrar la pelota a sumergirse al agua, tiene que desalojar esa agua. Y esa agua que desaloja, lo que pesa esa agua es el empuje que está recibiendo hacia arriba. Entonces hay ciertas condiciones. No sé si han hecho el experimento donde ponen un huevo en un frasco, un recipiente con agua, el huevo se va a hundir, claro, si está fresco, si no está podrido, y empiezas a agregar sal al agua. ¿Qué estás cambiando? Estás cambiando su densidad. Entonces empiezas a observar que el huevo empieza a subir o a flotar. Ahora el huevo está desalojando su volumen, pero no en agua fresca, sino en agua salada, y el empuje entonces es mayor. Por lo tanto, aquí tenemos esta condición. Cuando el objeto flota, es porque el empuje es igual al peso. Cuando el objeto flota completamente hacia arriba, es porque el empuje es mayor que el peso. Y cuando el objeto se hunde, es porque el peso es mayor el peso que el empuje, o el empuje es menor que el peso. Entonces son esas condiciones. Vuelvo a recordarles,
Espero que les sirva esto y que más adelante ya se va a ver a fondo cada uno de estos temas. Es de manera general así una introducción a lo que vamos a ir viendo posteriormente dentro de Física 1 y Física 2. Entonces, pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias y espero les sirva.